Bienvenidas, bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Hoy celebramos el Día de la Tierra, el 22 de abril. Empezó en 1970 con una manifestación en los Estados Unidos de 20 millones de personas que exigían nueva legislación para la protección ambiental y después fue declarado Día Internacional de la Madre Tierra por las Naciones Unidas. El origen no es tan importante como el hecho de que él marcó el inicio de un movimiento ecologista a nivel global que hoy se moviliza, aunque sea de manera virtual en este año de pandemia, en todo el mundo. Todos los años los y las jefes de Estado se juntan, dan discursos y hacen promesas. Ahora, por ejemplo, se realiza la cumbre sobre el cambio climático virtual organizado por el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos con la participación del presidente López Obrador y otros líderes. Pero hoy no vamos a hablar de lo que pasa en las cumbres y en las oficinas. Vamos a hablar con las personas que luchan día tras día para salvar la tierra y cambiar la relación perversa que existe entre la sociedad y la naturaleza y transformar el sistema que busca la explotación de los recursos naturales o bienes naturales, como dicen, que sostienen la vida. Sus esfuerzos son a pequeña escala, con enormes impactos para el futuro de todos, y vivan y luchan en los lugares de más abundancia en riqueza natural y más amenazados. Es para mí un verdadero honor para presentar a 4 mujeres defensoras de la tierra y territorio de 4 países de nuestra América. Moira Millán es una huichafe mapuche de la Patagonia Argentina. Ella es fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y fundadora y coordinadora de la caminata Basta de Terricidio. Rocío Moreno es comunera de Mezcala, Jalisco, México, y coordinadora de los talleres de historia comunitaria. Como comunera ha estado decomisionada en los juicios de restitución de tierras en Mezcala y delegada del Congreso Nacional Indígena por el pueblo Coca. Miriam Pixtún Monroy es maya cachiquel de Guatemala, historiadora e integrante de la Resistencia Pacífica La Puya, comunidades que luchan contra la imposición de proyectos mineros. También es docente universitaria en la carrera de Educación Bilingüe Intercultural de la Universidad de San Carlos. Miriam actualmente es subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. Y tenemos con nosotros a Betty Vázquez Rivera, que es ambientalista y feminista del pueblo indígena Lenca en Honduras, defensora de derechos humanos y activista por los derechos territoriales. Actualmente es coordinadora del movimiento ambientalista santabarbarense MAS, donde desarrolla procesos de lucha y defensa ante el modelo extractivo que pretende instalar en su región de Santa Bárbara al occidente de Honduras. Junto a sus compañeras llevan a cabo la resistencia comunitaria, la defensa del territorio, cuerpo y tierra y prácticas ancestrales para el buen vivir. Gracias a todos por acompañarnos en Hecho en América. De verdad es un gusto contar con su presencia y aprender de su vasta experiencia en la defensa de la tierra. Gracias todas. Para empezar el programa, quisiera preguntarles como defensoras de la tierra, cada uno de ustedes libra una batalla todos los días contra las invasiones de tierra, las industrias extractivas, el despojo y la violencia. Tenemos relativamente poco tiempo y sus conocimientos podrían llenar libros enteros, sin duda, pero queremos que el público tenga una idea de su trabajo y sus contextos. ¿Nos podrían describir lo que consideran un aspecto central o una campaña actual que caracteriza la defensa de la tierra en su territorio? Vamos a empezar contigo, Moira.
Bueno, Mari Pulmay, muchas gracias por convocarme, es un honor y una alegría compartir con ustedes. Bueno, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir hemos impulsado una caminata, estamos caminando alrededor de 1900 kilómetros para llegar a Buenos Aires y a otras hermanas del bloque norte unos 1200 kilómetros. Esta caminata dice basta de terricidio. ¿Qué es el terricidio? Es la síntesis con que el sistema nos mata cada día, es la muerte sistemática de esa visión tridimensional que tenemos los pueblos indígenas. Es no solamente la eliminación de la vida tangible, sino también la eliminación de la vida perceptible, es decir, de los ecosistemas espirituales, y también, por supuesto, la de los pueblos y su cultura. Entonces, el terricidio engloba el feminicidio, engloba el epistemicidio, el ecocidio, el genocidio, todas estas formas de matar, pero también la parte espiritual que no está contemplada en ninguno de los conceptos. Queremos llegar a Buenos Aires a emplazar esta agenda en lo político, en lo social y en lo jurídico, que se convierta en una herramienta penal que pueda juzgar y condenar a las empresas y a los gobiernos terricidas, y que este crimen sea considerado de lesa humanidad y lesa naturaleza, con lo cual sería imprescriptible y tendría penas de máxima. Gracias, Moira. Allí en la Patagonia han visto la invasión de miles y miles de hectáreas y unos cambios muy rápidos en el uso de la tierra y el despojo. Por eso la importancia de esta campaña contra el terricidio. Vamos contigo, Rocío. Buenas noches a todos. Yo quisiera empezar diciendo que en México, en nuestro país, está en los últimos años cada vez se va agudizando más la presencia de los grandes megaproyectos. Y bueno, por parte del Estado mexicano, con los partidos anteriores y el actual, parece, ¿verdad?, que no hay una pandemia y están caminando de una manera abrumadora dentro de nuestros territorios, en todo México, en el sureste, en el centro, en el norte. Y bueno, la parte donde estamos nosotros, que es en el occidente de México, hay un corredor industrial enorme cercano a nosotros, en el Salto Jalisco, y que bueno, ahí todos estos pueblos que son parte de la región de nuestra comunidad, vivimos de un río, el río Santiago. Este río está siendo, es un río tóxico ya, después de 20 años de que todas las empresas han vaciado sus desechos tóxicos a este río. Nosotros estamos un poco más alejados, pero también es parte, nos llega por el lago de Chapala. Y bueno, la defensa de la tierra en toda nuestra región, en nuestra comunidad, y digo en el país, ¿verdad?, en México, se ha basado, perdón, en señalar directamente el envenenamiento que están haciendo estas empresas a todos los bienes naturales. Nosotros por eso insistimos en que esta es una guerra contra la vida, una guerra contra la humanidad, y que los esfuerzos colectivos que se están haciendo, no solo desde mi comunidad, sino como región y como país, están intentando, ¿verdad?, colocar a la vida en el centro de la organización de todo, ¿no? Para nosotros, estas empresas, el dinero, están ahorita en el centro de todo, y por eso nosotros lastimosamente decimos que en nuestra región la gente, el capitalismo mata, y la gente está muriendo por insuficiencia renal, por cáncer, por este río tóxico, porque es un río tóxico de todo lo que está arrojando la empresa, donde no hay castigo para ellos. Los gobiernos, al contrario, los llaman para que se instalen en nuestros territorios, y por eso pues es tan importante el intentar organizarnos con los de abajo, organizarnos por la vida, como lo han mencionado los zapatistas, como lo menciona el Congreso Nacional, y tratar de explicar a la gente, ¿verdad?, que
el reconstruir de nuevo este vínculo con el territorio es nuestra única alternativa para poder permanecer en nuestros territorios y con vida en la actualidad. Desafortunadamente con nosotros, pues ya la muerte está encima de estos proyectos, ¿verdad? No es solamente hablarlo y decirlo, a nivel internacional, pues en Jalisco, en nuestra región, está el número más grande de enfermos renales y esto pues cada vez va agudizando y va desgastando la vida en nuestros territorios. Gracias. Entonces, en esta pequeña región se conjuntan muchas amenazas, desde la contaminación, la minería, el despojo. Vamos a pasar ahora a Honduras, a Santa Bárbara, con Betty. ¿Qué nos cuentas del trabajo que hacen allí en MAS? Bueno, el MAS es una organización mixta, pero el 70% de su militancia somos mujeres, porque casi pocas veces a los hombres les gusta dedicar tiempo para un voluntariado y un activismo en pro de la vida y la defensa colectiva. Y nosotros cada año llevamos una campaña que se llama Si tomas agua, toma conciencia, que inicia el 22 de marzo, que es Día del Agua, y que culmina el 5 de junio, que es Día del Ambiente. En el marco y el contexto de este activismo desarrollamos una serie de actividades y una de ellas es el Día de la Tierra, que se celebra hoy, el Día del Árbol, que el 30 de mayo es el Día del Árbol en Honduras. Yo crecí de niña que cada 30 de mayo nos llevaban en la escuela a un río y sembrábamos árboles y celebrábamos y compartíamos. Eso marca mucho y todas las mujeres que estamos ahí recordamos el 30 de mayo como también como parte de nuestro aprendizaje de niñez. No es nada fácil hacer activismo, defender territorios, sobre todo porque el modelo extractivo y bajo el régimen en el que vivimos en Honduras, un régimen narco-militar, donde los gobiernos están coludidos con el crimen organizado, con el narcotráfico, de alguna u otra manera esa realidad nos afecta porque muchos proyectos extractivos son instalados para el lavado del dinero. Entonces es como una gran complejidad. Hace un mes precisamente asesinaron a un compañero ambientalista porque defendía el territorio y en contra de un proyecto hidroeléctrico, y su esposa y sus 2 hijos tuvieron que salir de la zona. No sabemos dónde está porque tuvieron que huir por cuestiones de seguridad. Así que la migración y las caravanas no están ligadas solamente porque creen que la mejor vida está en Estados Unidos, en el norte, sino por cuestiones de seguridad, por cuestiones de sobrevivencia. Y hoy hicimos un acto especial en el río. Hemos celebrado el 22 de marzo con la recuperación de las fuentes de agua que han servido mucho en este proceso después de los huracanes ETA y OTA que atacó nuestros territorios. Y hoy fuimos a conmemorar el Día de la Tierra, un río donde se llevó todo un barrio, un montón de viviendas, se desbordó a niveles de que dejó muchas familias afectadas. Y nos duele y pasamos como muchos dolores y muchos duelos, lloramos porque nos hemos reconciliado con el río. Le hemos pedido perdón al río porque a veces renegamos cuando las inundaciones y se desbordaban porque creíamos que era culpa del río, y hemos ido reflexionando y pensando que no, que tiene que ver con el modelo extractivo. Un poco de contexto, yo vivo en la región donde está la mina más antigua de Centroamérica, con más de 60 años de explotación. Entonces, de alguna u otra manera, esos impactos se ven reflejados, el monocultivo y la instalación de otros cultivos que no son propios de nuestra cultura y que tienen que ver con las negociaciones establecidas en los acuerdos y tratados de libre comercio. Y hoy nos reconciliamos en el río y estuvimos en el río, nos mojamos, recogimos piedras y un poco de escombros y armonizando nuestra relación y nuestra conexión con el río, porque creemos que la madre tierra y los ríos son la sangre de nuestra madre tierra. Y lo que pasa a veces es porque la madre tierra está enferma
y necesita que se le haga una cuarentena. Y ahí estamos las mujeres con nuestros saberes y con nuestros sabores y con nuestras prácticas ancestrales contribuyendo a la sanación de la madre tierra. Muchas gracias, Betty. Es muy bello el concepto de reconciliarse con el río y también es como un eje central del concepto que todos están expresando de esta nueva, vieja relación con la madre tierra. Miriam, nosotros hemos hablado en ese programa hace tiempo sobre la resistencia pacífica, la Puya, el trabajo que haces allí y que es una lucha ejemplar contra la imposición de la minería en la región de Mesoamérica. Y cuéntanos cómo es ese trabajo ahora y cuál es el enfoque. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, la lucha de la resistencia pacífica de la Puya es una de las tantas resistencias en Guatemala que están intentando conservar la red de la vida ante un modelo extractivismo que pone en riesgo toda la red de la vida. Y los retos que tenemos ahora es ante un nuevo escenario en donde la pandemia limita la participación activa en los diversos procesos, ante un escenario donde el sistema de justicia está siendo cooptado totalmente en el país, ante una institucionalidad pública totalmente secuestrada, hace que la lucha de los pueblos por la conservación de la vida, por la defensa del territorio, nos hace voltear a ver hacia adentro de los mismos territorios, cuáles son nuestros conocimientos, cuáles son esas ciencias y tecnologías que tenemos como pueblos para poder resistir, porque lamentablemente los intereses económicos están tan arraigados. En las últimas noticias que tenemos, por ejemplo, en el caso Guatemala, es muy evidente el pacto que se tiene entre las empresas y la institucionalidad pública para poder explotar los bienes naturales en los territorios de Guatemala en nombre de la activación de la economía del país. Y eso hace que cada vez más la defensa de territorio, las luchas se vuelven más vulnerables para los hombres y mujeres, niños y ancianos que están en estos procesos. El nivel de seguridad aumenta, la vulnerabilidad aumenta. Sin embargo, eso no significa que los procesos claudiquen. Ahora, a pesar del contexto, la mayoría de las resistencias están firmes en seguir y trascender este momento difícil que está viviendo el mundo y el país. Gracias, Miriam. Ya empiezan a esbozarse muchos temas en común que ya sabíamos, el extractivismo, la falta de justicia en los países, el apoyo al gobierno, a los proyectos y los megaproyectos, el elemento de la pandemia y del crimen organizado, pero también dentro de todo nos han contado de algunas formas de resistencia e incluso formas de tener fuerza desde la misma tierra en que viven. Moira, como mencionaste muchos elementos en lo que es la campaña contra el terricidio, ¿cómo vinculas la lucha por la tierra con las luchas por los derechos como mujeres y pueblos indígenas? Bien, principalmente nosotros creemos que debemos recuperar la forma de habitar el mundo que teníamos los pueblos indígenas, y en esa recuperación aparece la percepción de la vida en todas sus formas. Entonces, cuando nosotras planteamos que toda vez que se viola y se mata el cuerpo de las mujeres indígenas, estamos denunciando feminicidio en este momento en Argentina, es también la forma en que se viola y se va matando la tierra. Es decir, hay una proyección de este patriarcado, de este coloniaje, de esta matriz civilizatoria dominante, que encuentra su similitud entre la relación que establece con la mujer y la relación que establece con la tierra. Entonces, hablar de procesos emancipatorios de las naciones indígenas sin pensar en los procesos de lo que nosotros llamamos libre determinación de nuestras cuerpos, es como un proyecto inconcluso. Tenemos que liberarnos nosotras, tenemos que liberar nuestros territorios, y recién ahí nuestros pueblos van a poder ser liberados
de toda esta matriz civilizatoria opresiva y en plena crisis, porque esta es una crisis civilizatoria a nivel global, escuchar las voces de las mujeres indígenas para poder retejer el vínculo de la vida, los ecosistemas perceptibles, espirituales, que por supuesto sostienen todo lo que es el otro tejido del sistema, de los ecosistemas tangibles. Entonces es muy importante plantear cómo nosotras como mujeres indígenas vamos a tejer una nueva civilización. Somos con nuestros saberes y nuestras fuerzas el sedimento imprescindible para una verdadera revolución que se viene, Laura, que lo estamos viendo con todo lo que nos cuentan las hermanas, que se viene en el mundo. Y las mujeres del mundo se están levantando, no por nuestra propia capacidad, sino por el movimiento telúrico. Hay una fuerza telúrica que nos está despertando, y esa está ordenando los procesos de lucha. O sea que nos constituimos desde la territorialidad para pensar la vida, para recuperar la geopolítica ancestral, para recuperar formas de entender el arte de habitar que nos ha sido arrebatada con esta matriz civilizatoria, donde las repúblicas coloniales son cómplices. Pues Moira, esa es una visión, a pesar de las amenazas que hemos mencionado, una visión inspiradora. Betty, también mencionaste que en una organización mixta como es el MAS, la mayor parte, creo que dijiste como 70% de las personas que participan son mujeres, y que la defensa es de cuerpo, tierra y territorio. ¿Cómo es esto? Bueno, somos mayoría mujeres, pero es porque de hecho, yo llego al MAS representando a una red de mujeres que nos organizamos después del golpe de Estado del 2009. Defender el territorio tierra sin defender el territorio cuerpo es una tremenda contradicción, porque así como el extractivismo mata, el machismo también. Entonces, para nosotras establecer una defensa colectiva de nuestro cuerpo libre de violencia, pero también nuestros territorios libres de extractivismo y de violencia, es como la conexión perfecta dentro de nuestra cosmovisión indígena, ya que la vida no tiene una relación desconectada o antropocéntrica entre el ser humano o la vida humana y el resto de la vida natural y vegetal. En este sentido, para nosotras, no permitimos que compañeros incluso estén en su proceso de defensa territorial contra las hidroeléctricas, contra la minera, el monocultivo, y estén haciendo prácticas y ejercicios de violencia, de misoginia, de violencia psicológica, violencia física contra sus parejas, contra sus hijas, incluso contra sus propias compañeras organizativas. Hemos establecido códigos de hermandad y fraternidad, no tenemos ningún problema incluso en llamarnos la atención, en exigir que se respeten nuestros tiempos, nuestras libertades, nuestras autodeterminaciones y que nos acompañen. Así que los compañeros el 8 de marzo, que exigíamos las mujeres justicia porque en una posta policial acá en Honduras se asesinó a una joven, porque aquí en Honduras con la pandemia nos han establecido toques de queda y ella era sábado y andaba con un amigo celebrando después de las 9 de la noche, la agarró la policía y al muchacho lo soltaron y a ella la asesinan en una celda. Y el 8 de marzo, eso fue el 7 de febrero, y el 8 de marzo todo el movimiento de mujeres en Honduras salimos a las calles a exigir justicia. Y los compañeros nos acompañan a todas las actividades y prácticas de incidencia, a todas nuestras denuncias. Entonces es como también ir formando esa nueva generación de defensores que entiendan que luchar por el ambiente también es luchar por la dignidad y por los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, especialmente de las mujeres de los pueblos originarios. Y estamos en un contexto muy complejo. Me acompañaron a mí también recientemente el 20 de enero. Yo me sometí a un juicio ya que un medio de comunicación, propiedad de unos políticos, me acusaron de ser la responsable de los daños ocasionados por los huracanes
ETA y OTAN el pasado noviembre del 2020. Por mi responsabilidad, por oponerme a las represas, por no permitir el desarrollo, las montañas y los ríos se habían desbordado. Y eso es una amenaza ¿Literal te mundial. acusaron de ser responsable por los daños de los huracanes? Sí, o sea que lo que pasó en el Valle de Sula y en el resto del país, que superan como más de 1.000 millones de dólares en pérdidas, es mi responsabilidad y es mi culpa. Y en una campaña de odio, con racismo, porque incluso insultaban nuestras prácticas ancestrales diciendo de que nos llevábamos encendiendo velas, inciensos y alabándolas al río como una estupidez, las estupideces más grandes, o sea, una discriminación que nos vimos obligadas a ir a un juzgado pese a que en Honduras hay una impunidad y no hay justicia. Y ahí estamos luchando, pero queremos recuperar nuestras dignidades que pasan por nuestro territorio cuerpo y nuestras luchas que pasan por nuestro territorio tierra. Gracias. Miriam, trabajas ahora en el Centro de Derechos Humanos y Acción Legal, y en la teoría de los derechos humanos, todos los derechos son interdependientes, en el sentido de que estamos hablando de derecho a la tierra, al territorio, a los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Ustedes en la Puya también han trabajado el tema de los liderazgos de las mujeres que también participan, creo que la mayoría, ¿no?, de mujeres en el movimiento, en la base del movimiento. ¿Cómo trabajan conjuntamente estos derechos? Bueno, comentar que, por ejemplo, en el caso de la Puya, por ejemplo, ha habido un proceso que efectivamente intentar digamos, trascender esos mecanismos de opresión que de alguna forma están internalizados entre las mujeres, entre los hombres, cómo se activa nuevamente el racismo, el patriarcado, esa lucha de clases en las relaciones sociales que hay en los diferentes espacios. En el caso de la Puya, pues se ha buscado la manera de trascender esa parte. No se ha logrado, digamos, superarla totalmente. Sin embargo, hay una apuesta de reconocer la participación, el aporte que cada uno da desde las mujeres, desde las diferentes edades, desde la niñez, desde la juventud, los que somos adultos, incluso los ancianos. Y cómo logramos hacer, porque de una cosa estamos claros en el caso de la Puya, que solo las mujeres no vamos a poder hacer una defensa de territorio, porque nuestros, digamos, de cara a lo que luchamos es mucho más amplio, que eso tampoco significa tener una subordinación a los compañeros y a las compañeras, sino más bien de buscar, es intentar hacer una especie de alianza y tratar de ver que el derecho colectivo es la suma de todos los derechos individuales. Es decir, que las mujeres tenemos derechos, que los niños tenemos derechos, que los ancianos tienen derechos. Entonces, ¿cómo ir como trabajando esa parte? Y quizás una parte importante para mí en la resistencia es que en el camino hemos ido aprendiendo también el respetar la diversidad que hay. Entonces, es muy interesante ver en la Puya que habemos personas mayas, no mayas, católicas, no católicas, pero tenemos un objetivo común que es la defensa de la red de la vida frente a estas empresas, frente a las instituciones públicas, que es lo que nos une al final. En el caso, digamos que en el caso de la resistencia es un proceso que se está desarrollando, que la misma necesidad está obligando a irlo moldeando en la práctica y en la vida cotidiana. En el caso de CalDH, se está haciendo, es una organización en derechos humanos que efectivamente nace desde esa perspectiva, pero en los últimos años ha intentado integrar ese enfoque de trabajo que también sea antipatriarcal, cómo reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, cómo reconocer a las mujeres como sujetas de derecho, desde el trabajo que se hace en el acompañamiento, en la asesoría, en la búsqueda de justicia, sobre todo ante las graves violaciones a los derechos humanos del pasado y el presente. Cuando decimos pasado y presente es que al analizar las causas del conflicto armado interno y el impacto que eso ha tenido en la población maya,
Putumayo, las causas son las mismas, que es el despojo de la tierra y los bienes naturales y la esclavitud de los pueblos en una mano de obra barata. Al final ha sido en el pasado y sigue siendo en el presente, y que casi que son los mismos territorios en donde está ahora las explotaciones de los bienes naturales. Entonces hay un continuum de la violencia que implica recuperar memoria, recuperar verdad y tener acceso a la justicia. Obviamente, en este contexto que estamos viviendo en Guatemala, el hecho que el mismo sistema de justicia esté totalmente cooptado, pues son grandes desafíos que CALDH tiene que afrontar para poder acompañar de mejor manera a las comunidades, tomando en cuenta que son muy pocos los espacios para exigir. O sea, hay una gran contradicción en ese marco de reconocimiento de derechos humanos, pero que en las instituciones públicas, que son las encargadas de operativizarlas, son las que menos lo hacen. Entonces hay como una contradicción. Sin embargo, desde CALDH estamos buscando los mecanismos conjuntamente con las comunidades, trascender esta situación con la claridad que la sociedad no es estática, es una temporada, son 5 años que vemos que va a estar cooptado totalmente el sistema de justicia, con muchas esperanzas, esperar y paciencia de que en una próxima pueda mejorar la situación. Gracias. El continuo de la violencia es algo que vemos desde el pasado compartido del colonialismo y con ahora en un momento particularmente complicado. Rocío, ustedes están tejiendo un trabajo organizativo en muchos niveles, desde lo local en la comuna de Mezcala para la recuperación de tierras y contra la contaminación, a nivel regional, en donde se da la invasión de las mineras y las otras problemáticas, y también a nivel internacional, nacional e internacional, con el movimiento zapatista. ¿Cómo trabajan el tema de integrar los derechos de mujeres, pueblos indígenas y derechos de la naturaleza en ese trabajo, y cuáles han sido logros y obstáculos que han enfrentado? Definitivamente nosotros decimos que pues es el tiempo de nosotras, de las compañeras, de las mujeres, y probablemente si ustedes ven algunos de los comunicados o cuando tiene que salir la voz, ¿verdad?, del Congreso Nacional Indígena, pues estamos hablando las compañeras, ¿verdad?, las que estamos allí adelante. Nosotros decimos acá que tenemos que armar una lucha contra el capitalismo patriarcal, y eso, llevarlo a las asambleas, a las comunidades, pues nos ha nutrido y nos ha fortalecido enormemente. Por ejemplo, los grandes triunfos que nosotros ya vemos en poquitos años de una seria y profunda discusión sobre el patriarcado en nuestras asambleas, en nuestras comunidades, pues es de que ahora se están construyendo nuevas formas de hacer política, y es justo por la presencia, ¿verdad?, de las compañeras, en lo que mencionaba Betty, de que pues no todos le entran al trabajo comunitario, al trabajo colectivo, y creo que hay un poco más de sensibilidad para poder y saber la necesidad y la urgencia de estos trabajos. Entonces, nosotros sí estamos convencidos de que definitivamente tenemos que construir espacios para nosotras como mujeres, porque pues no se ha hablado, ¿verdad?, por mucho tiempo. Entonces hay muchas cosas en las que sí se tiene que dialogar primero, pero definitivamente todas las organizaciones, los colectivos, no solamente de pueblos originarios, sino todo lo que nosotros le llamamos el México de abajo, ¿verdad?, el México que está en contra de este capitalismo patriarcal, pues tiene que empezar a decir qué es lo que está dentro de sus sindicatos, de sus colectivos. O sea, en realidad, ¿dónde está la voz, la participación de sus compañeras? Entonces, son cosas que creo yo que nos están enriqueciendo, que lo estamos generando desde nuestras organizaciones, ¿verdad?, antes de salir hacia afuera, y lo que estamos tratando de tejer, de organizar a nivel nacional, ¿no?, porque pues acá
y me imagino en cualquier lugar, en cada comunidad, en cada región tiene problemáticas distintas, actores distintos, historias distintas, pero lo que nos está uniendo a todos pues es luchar contra este capitalismo, porque pues es enorme, ¿verdad? Es enorme, ahí están las grandes empresas, está el crimen organizado, igual que en toda Latinoamérica, que esto pues lo ha llevado a otro nivel de violencia para nuestros pueblos. En México, pues desafortunadamente hay millones de desaparecidos, están, ¿no? Ahí la presencia y el dolor de nuestra gente. Entonces, pues lo que estamos intentando es eso, hacer una construcción, una red de todo, de todos los que estamos tratando de buscar y poner a la vida en el centro de todo. Y Rocío, ya empezaste a contestar la última pregunta mencionando los otros sectores, la necesidad de que cada sector en lucha, cada sector solidario, que ya varias personas han mencionado, la solidaridad entre sectores también tiene que integrar esta perspectiva de género para luchar, y nos lleva a la última pregunta, que es una pregunta doble, que por un lado, ¿qué piden de la sociedad? Y en particular de la gente que nos está viendo, que va a ver al programa, ¿qué pueden hacer para apoyar sus luchas en defensa de la tierra? Y a esto quisiera agregar, ¿cuáles son las razones para tener esperanza? ¿Qué les motiva? Vamos a empezar contigo, Betty. Bueno, estamos sembrando la esperanza, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de huracanes. Entonces, sembrar la esperanza es como uno de los motivos más grandes. Construir sueños y tejer sueños. Estoy en la zona de Honduras, donde las mujeres trabajan la fibra del junco, del tule, el junco para hacer los sombreros, el tule, los petates para dormir, la tusa, que es una materia prima, es la envoltura del maíz y la usan como materia prima para elaborar muchos productos, flores, artesanía. Entonces, desde tejer esos sueños se tejen también las esperanzas y se tejen también las luchas. De hecho, para nosotros hemos iniciado un proceso que se llama Huancasco de saberes ancestrales ante el cambio climático. ¿Cómo funciona esto? El huancasco es una práctica ancestral del pueblo lenca. En cientos de años antes de la llegada de los españoles, se juntaban los pueblos de una comunidad a otra para establecer una relación armoniosa y de paz, intercambiar semillas o hacer pactos políticos o pactos territoriales entre un pueblo y otro. En ese contexto, nosotras hemos llamado el Huancasco de las mujeres para el buen vivir ante el cambio climático, y estamos llevando una experiencia de intercambio de semillas, de intercambio de saberes y sabores, de acompañamientos solidarios, de la recuperación de la cultura de la denuncia y sobre todo del monitoreo de cómo la violencia se ha aumentado en el contexto de la pandemia del COVID-19. De igual manera, este Huancasco nos acerca hacia una economía feminista para el buen vivir que genere desarrollo local alternativo, sostenible y sustentable ante el modelo extractivo, para que nuestras mujeres no piensen de que migrar es una alternativa, aunque migrar es un derecho, pero quedarse también es un derecho y defender el territorio es un derecho. Y queremos desde esa vivencia colectiva llevarle a otros lugares, a otros territorios, que es posible establecer sistemas de vida, recuperarlos, no importa las diversidades, porque hay muchas diversidades ideológicas, religiosas, políticas, pero dentro de esas diversidades hay algo que nos junta, el huancasco. Es intercambio colectivo, donde imaginémonos una canasta llena de muchas cosas capaces de transformar vidas.
Gracias, Betty. Moira, ¿qué dirías? ¿Cuál es el motivo de esperanza para ti? Bueno, en realidad estamos motivados por la esperanza desde la propia Ñuque Mapu de la tierra. Ñuque Mapu, no decimos los mapuches, hablamos de la Ñem Mapu, del cosmos, porque sentimos que los espíritus que habitan la tierra están recuperando su fuerza y estamos nosotros recuperando esos diálogos ancestrales con ella. Y en este momento de tanto dolor, porque aquí en Argentina no solamente estamos atravesando el dolor de los incendios en la comarca, todo lo que ha pasado, con miles de hectáreas quemadas en la Patagonia, el dolor del COVID que se está llevando muchísima gente, nosotros entendemos que hay una alternativa también en la sabiduría ancestral, como planteaba la hermana, con el Lagüen, con la medicina ancestral, que hay alternativas en repensar el arte de habitar. Las grandes metrópolis son parte del terricidio, habrá que interpelar absolutamente todo para ver cómo volvemos a recuperar ese vínculo sagrado con la vida de la tierra y saber ante todas las cosas que nuestra principal aliada para ganar esta lucha contra el terricidio es la tierra misma. Interpelar absolutamente todo y en alianza con la tierra misma. Rocía, ¿qué ven ustedes como los motivos de esperanza y la posibilidad de que la sociedad apoye sus luchas? Bueno, nosotros partimos de que nosotros somos tierra, dependemos totalmente, nuestra vida, nuestra cultura depende de ella. Por eso el defenderla, el conservarla, pues es parte tendría que ser una parte natural, ¿no?, de nosotros. Y creemos que cada vez las ciudades acá en México están sensibilizándose porque les está llegando esta guerra, ¿no? La escasez del agua, les está llegando muchísimas que ni modo, pues a lo mejor de esa manera probablemente la gente empieza a recuperar esta visión, ¿no?, que se ha marcado tanto. Creemos nosotros que cuando recorremos estos espacios de pueblos no originarios, nosotros queremos que se indignen, creemos que es necesaria la indignación en la población. Si la gente no está indignada sobre los feminicidios, sobre todas las atrocidades que están haciendo en nuestros territorios, las minerías, los gasoductos, las termoeléctricas, todos estos parques industriales que están pues matando los ríos, el lago, contaminando, y que eso les llega a las grandes ciudades, nosotros decimos, tenemos que indignarnos. Mientras que no haya indignación, ante esa situación no va a haber rabia, y si no hay rabia no hay rebeldía, pues entonces nosotros sí creemos que eso también estamos intentando pues explicarles a compañeros que están fuera de estos territorios, de estas comunidades, de que pues estamos en el mismo planeta, pues, ¿verdad? Y por esa simple razón tendríamos que sentir la lucha de nosotros como la nuestra, pues. Entonces creemos que es necesario, que es momento de indignarnos para poder entonces entrar a la rabia y rebeldía. Es momento de indignarnos. Terminamos contigo, Miriam. ¿Qué palabras nos dejas para la esperanza? Quizás desde la experiencia de la puya y recuperar en la misma línea que las hermanas han planteado, es como también reconocer de que hoy estamos en una etapa y me toca aportar algo, pero antes hubieron muchas abuelas, muchos abuelos que también aportaron a una lucha y somos continuidad de esa lucha, y después de nosotros vendrán otros que le van a dar continuidad. En ese marco de la vida que es cíclica, hay conocimientos generados, hay sabidurías heredadas, y nos toca a nosotros voltear a ver hacia esos conocimientos ancestrales, buscar la ciencia y tecnología que los abuelos nos entregaron, volvernos a reconectar con la fuente de vida, reconocer que los humanos somos los hermanos menores de las otras vidas,
en el caso del pueblo maya, es lo que dice el Popol Vuh, que los humanos somos los hermanos menores, los hermanos mayores son las plantas, son los animales, y sentirnos que no estamos solos efectivamente en este proceso de lucha, de lograr garantizar la red de la vida, sentirnos acompañados con la energía del universo, de la luna, del sol, de las estrellas, del aire, del agua, de las montañas, de los ríos, que también tienen vida y que también ellos aportan a esta lucha, sentir esa solidaridad, pensar que cuando estamos hablando los pueblos indígenas, de que es un proceso, que somos un colectivo, que hay derechos colectivos, tener mucha claridad que no nos estamos refiriendo solo al colectivo humano, nos estamos refiriendo a las colectividades que están dentro del planeta y que están fuera del planeta, y que cada uno de ellos tiene un trabajo que hacer para que en este planeta haya vida. Y el mensaje que yo les daría a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, es hacer conciencia de eso. No importa cuál es nuestra condición económica, académica o en cualquier parte del mundo que estemos en un mismo planeta, nuestra fuente de vida es la misma. Por lo tanto, no importa si somos hombres y mujeres, jóvenes o adultos, niños o ancianos, hay una responsabilidad de garantizar. A nosotros nos dejaron una vida, que es la que tenemos hoy, aunque sea un planeta bastante desequilibrado. Pero si hoy no reaccionamos y hacemos algo, la herencia que les dejamos a una generación futura es mucho más desolador que la que tenemos hoy. Entonces es momento de despertar, de actuar sin importar nuestra condición, tener una lucha común real que es por la vida. Eso sería mi mensaje. Es el momento de actuar. Pues queridas Moira Millán, Rocío Moreno, Betty Vázquez y Miriam Pixtun, muchísimas gracias por estar aquí en el conversatorio. Gracias por su lucha, gracias por su esperanza. Buenas noches y que nos mantengamos en contacto. Buenas noches y gracias por invitarnos. Ahora no se vayan porque vamos a terminar el programa de hoy con una canción muy especial que presenta dos jóvenes de la Costa Chica de Guerrero, Celia y Laura, que forman el grupo Las Hermanas García. La canción se llama Pobre Tierra Mía y ellas mismas nos van a decir por qué compartan esta canción con ustedes, la audiencia, hoy en el Día de la Tierra. Hola, somos las hermanas García, nacimos y vivimos en la Costa Chica y eso nos hace sentir muy privilegiadas porque es una región de mucha riqueza natural. Somos hijas de padre musgo y madre afromestiza y eso nos hace sentir muy cerca de la tierra y por eso queremos pedir por medio de nuestro canto que la respeten y que no cerremos los ojos ante la destrucción actual que daña la vida de la costa y de los cerros. Y bueno, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra y tenemos que pensar que la tierra no solo nos pertenece, sino que también es nuestro encargo y tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla para los que vienen después. Las hermanas García desde un basurero clandestino en México. Y con esto finalizamos otro programa de Hecho en América. Soy Laura Carlsen, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra.